Bien, y permítanme presentarles a Óscar Palma, uno de los internacionalistas más preparados de Colombia. Él es doctor en Relaciones Internacionales del London School of Economics, investigador del Instituto de Estudios de Guerra del King's College, también de Londres, y máster de la Universidad de Leicester y profesor asociado de la Universidad del Rosario. Así que comencemos, profesor, con la guerra de Ucrania. Y primero que todo, bienvenido. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Al contrario, el placer es nuestro. Bueno, esta tenía apenas 3 meses, hace un año, pero las posiciones en el campo de batalla estaban siendo construidas por Rusia desde hace años, o sea, años antes. No obstante, hubo un posible punto de quiebre a su protagonista, el jefe mercenario Eugenio Prigozhin. Nuestro cronista le encontró una secuencia de similitudes con otro personaje histórico ruso, Rasputín. ¡Шойгу! ¡Герасимов! La vida y muerte de Eugenio Prigozhin tendrá en la nueva historia de Rusia un lugar como el que tuvo Rasputín en la vieja historia. Vladimir Putin, que era inspector de casinos en la vieja Leningrado, lo conoció cuando ya él era dueño de varios. Su restaurante frente al muelle de la Nueva San Petersburgo se convirtió en el bar preferido del presidente Boris Yeltsin, que en una de sus resacas le entregó el poder a Putin hoy, hace 24 años. Prigozhin fue el ejemplo de los cleptócratas con los que Putin reorganizó el poder, a los que Europa y Estados Unidos llama oligarcas. Comenzó enviando comida y licor al Kremlin, luego a algunas tropas, después a todo el ejército, y luego había un canal de millones de euros que hasta los auditores rusos notaron. Mientras unos se tomaban Europa con combustibles baratos, Prigozhin hacía negocios con equipos militares desechados. En 2014, cuando supuestos nacionalistas rusos reclamaron su independencia de Ucrania en el Donbass, Prigozhin se presentó como el primer local y líder del grupo Wagner, que luego se comprometió a liberar campos petroleros de Siria a cambio de participación en las explotaciones, y siguió expandiéndose hacia África con negocios similares en minas y yacimientos minerales. Al comenzar el año pasado, solo Putin y Prigozhin protagonizaban la guerra en Rusia. Y su primer y más fiel propagandista era Vladimir Tatarsky. El lugar ideal para rendirle tributo solo podía ser el bar de las borracheras de Yeltsin, en el que George Bush soltó los botones de su chaqueta en su primera visita a la ciudad, frente al mismo Prigozhin, en el bar más emblemático de la guerra. En enero de 2018, el FBI ya sabía que Prigozhin, a través de la empresa Internet Research Agency, IRA, había robado datos de decenas de millones de norteamericanos para crear tendencias en redes sociales para que Donald Trump ganara las elecciones de 2016. Ucrania e Inglaterra estimaron que las tropas de Wagner en Ucrania el año pasado en 10.000 soldados retirados y 40.000 presidiarios reclutados entre 2022 y 2023, inicialmente con todo el arsenal del gobierno ruso a su disposición hasta mediados de junio pasado, mientras se enfrentaba a la contraofensiva ucraniana en el Bakhmut, a costa de centenares de sus tropas a las que exhibió en redes sociales. ¡Шойгу! ¡Герасимов! ¿Где боеприпасы? Como a Rasputín, una especie de locura lo invadió. Mandó a la misma al mando militar, calificó de estúpida la invasión y arrancó con una gloriosa caravana militar hacia Moscú, con el mismo destino manifiesto que el brujo que mató al zar de Rusia. Pero se detuvo repentinamente. Según el aparato de propaganda rusa, su cuerpo fue aún más desmembrado que el de Rasputín, cuando un supuesto avión suyo estalló en el aire. Oficialmente, en Moscú, con honores militares superiores a los del propagandista Tatarsky, fueron sepultados los secretos del Kremlin en los emplazamientos militares en 17 países africanos, en la guerra de Ucrania, las maniobras electorales en otros 8 países y golpes militares en 6 democracias africanas. Y también los de un ejército de bots que se dedica a hacer fraudes electorales para la nueva ultraderecha global. Muy bien, le quiero preguntar, doctor Palma, ¿cómo ve o cómo vio usted el papel de Prigozhin en esta guerra? Claro que sí, Mónica.
En la guerra contemporánea, y no es solamente el caso de Rusia y Ucrania, se vio también en Afganistán, en Irak, en varios conflictos en África, los países recurren a otra serie de actores que no son sus propias fuerzas militares, sino una serie de compañías privadas de seguridad que ellos mismos contratan a sus mercenarios, podríamos llamarlos, y se ahorran de cierta forma como la cuota de soldados que tienen que poner. Perdón que lo interrumpa, ¿eso es una especie de paramilitarismo, por decirlo de alguna manera? Podría ser menos considerado de esa forma, Okay. pero se considera más como mercenarismo, aunque en esa discusión ya tenemos diferencias. Okay. Pero de cierta forma le ahorra al Estado la idea de tener que tener a sus propios soldados allí. Si sus soldados tienen bajas, entonces hay un peso sobre la popularidad de la guerra en casa, la gente se va a oponer, hay una serie de costos que se ahorran también, y hay una especie de zona gris legal en la cual si estas personas cometen una serie de delitos no se saben bajo qué jurisdicción deben ser juzgados. Es la jurisdicción del país que los contrata, es la jurisdicción del país donde actúan, de tal forma que esto le permitió a Rusia avanzar mucho en el terreno de la guerra a través de este tercer actor, pues particularmente Prigozhin y la compañía de mercenarios Wagner, que es la que va a asumir el frente de guerra en muchos de los casos en Ucrania. Por supuesto, hasta que ocurre el episodio en el cual Prigozhin dice ya no estoy de acuerdo con la guerra, en teoría porque el ministro de Defensa ruso y el gobierno de Rusia en general abandonó a sus soldados a la compañía en el frente de batalla y estaban perdiendo el momentum de la guerra. Y es cuando decide entonces tornarse en contra de Putin, hacer esta marcha que nos decía muy bien el corto, y se convirtió, por el contrario, en algo que Putin no quería, en su enemigo. Ok, bueno, pero finalmente los rusos están acostumbrados a mentiras y montajes y de hecho la profesora Aneta Ikonomova dice que aún no hay evidencias de que la historia de Prigozhin haya terminado. Pero no hay unas muestras contundentes para que podamos decir cómo fue su final. Solo sabemos que era una figura clave en la guerra de Ucrania, asumida desde Rusia como operación especial militar. Sabemos que tiene intereses económicos, que el grupo Wagner es un ejército privado mercenarios y estos mercenarios estaban en África. Después se habló que están en el Medio Oriente. No sabemos nada de esto, pero sí era un momento un poco delicado de la situación de Rusia, casi mostrando debilidad. Ahora al revés, Rusia está bastante fuerte en el conflicto o la guerra, así llamada guerra de Ucrania. Nos contaron una historia y cuando hay guerras nunca se cuentan todas las historias y no sabemos hasta qué punto jugó un papel para que avance el ejército ruso tomando territorios ahí donde ucranianos pensaban que se debilitaron los rusos. Bueno, Aneta no está viendo la derrota permanente de Rusia de la que nos hablan los grandes medios de comunicación occidentales. ¿Usted tiene una visión diferente? Estoy parcialmente de acuerdo. Cuando comienza la guerra y comienzan las operaciones, las fuerzas militares rusas casi que quedan en un absoluto ridículo ante los ojos del mundo. Los tanques perdidos, no sabían los soldados para dónde ir, no tenían GPS, filas de tanques varados por todo lado y el mundo entero comenzó a decir, mire, esto no es el gran ejército ruso que uno pensaría que existe. Y se pensó entonces, yo creo que Rusia no va a ganar esta guerra fácilmente. El apoyo de los países occidentales, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, con artillería, con misiles de largo alcance, con misiles antiaéreos a Ucrania, le dio una gran fortaleza. Y eso permitió que Rusia no ganara rápidamente como se pensó inicialmente que podría pasar. Pero en los últimos meses, la contraofensiva ucraniana que se esperaba se diera en el verano no fue tan contundente como nosotros podríamos pensar. Y estamos en una gran cantidad de debates en los ambientes políticos de varios países de Europa occidental diciendo no queremos continuar la ayuda militar y la ayuda financiera a Ucrania. Por lo tanto, Rusia está viendo como un buen momento para decir creo que podemos avanzar y ganar esta guerra. Creo que Rusia no ha perdido. Creo que Rusia no ha perdido y que Ucrania está comenzando a enfrentar un momento bien difícil. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero Rusia por ahora está en una posición un poco más favorable de lo que pensábamos al inicio.
Bueno, pues algo similar también piensa la profesora Ikonomova. Si Rusia logra en estos meses de verdad llegar cese de fuego o un tipo de acuerdo para que se pare el conflicto de la guerra, Putin sale como Stalin después de la Segunda Guerra Mundial. Él sale victorioso y justamente para no permitir que salga victorioso, por eso se demora el proceso. A Estados Unidos no le conviene de ninguna manera que salga Putin victorioso. Esto hace recordar un poco la guerra de Vietnam, que durante mucho tiempo no se decía oficialmente que la guerra de Vietnam la perdió Estados Unidos y la ganó Vietnam, además se reunificó. Pero estamos en nuevos tiempos, se cambió el escenario mundial. Y hoy día la guerra, conflicto en la Franja de Gaza es una guerra conectada con la guerra de Ucrania. En este contexto tan complejo, Putin empieza a jugar un papel incluye más grande que antes. Bueno, ella también sostiene que las sanciones no han afectado la economía rusa y que en el discurso de Navidad Vladimir Putin dijo que con quien hay que negociar es con Estados Unidos, pero que todavía no. Pues a ver, la economía rusa al inicio se vio un poco golpeada, pero pues tenemos que reconocer que logró a lo largo de todo el año adaptarse fácilmente e incrementar sus conexiones comerciales con otros países, y eso le ha permitido de cierta forma sobrevivir. Como que el impacto inicial fue duro, pero con el tiempo logra adaptarse la economía al momento para de cierta forma seguir pues en un buen momento. Y las negociaciones, yo creo que la discusión tiene que ser muy amplia, no solamente Rusia-Estados Unidos. Creo que cualquier negociación que ignore o que saque a Ucrania y sus intereses sería un error completo y catastrófico. Pero creo que la conversación sí tiene que ser amplia y tiene que tener a Estados Unidos, obviamente Rusia, Ucrania, algunos países europeos. ¿Qué va a pasar con la OTAN como representación política de esto? Creo que esa conversación, esa discusión se tiene que dar ampliamente, no solamente con Estados Unidos. Y por supuesto no es el momento, todavía faltan algunos meses, por lo menos tal vez años. Ya regresamos con este especial de las guerras en 2024. Este es Noticias 1, la red independiente. Noticias 1 y la revista Cambio se unen para cerrar este 2023 en grande. El compromiso con la verdad es el fundamento de nuestro trabajo. Contamos con tu apoyo para que en 2024 el periodismo independiente se fortalezca y el derecho a la verdad sea una garantía para todos los colombianos. Puedes recibir en tu casa a vuelta de correo el magnífico Morral de la Independencia 2024, tener un año de suscripción a la revista Cambio y apoyar la labor investigativa de Noticias 1. Ingresa ya a baki.co/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor de 250.000 pesos. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en patrocinar aporte de 250.000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Muy bien, y continuamos con este especial de las guerras en 2024. Justamente quiero retomar esto. Esto definitivamente pues sí cambió la historia de lo que había sido el conflicto palestino-israelí. Pero hablemos antes de la siguiente pregunta sobre eso. ¿Realmente Israel sí sabía de ese ataque y, digamos, le sirvió de excusa para poder hacer todo lo que está haciendo hoy en día, poder atacar a los palestinos y con la bandera de la defensa del pueblo israelí? Realmente no lo sabemos. Hay mucha incertidumbre alrededor de esto. Las agencias de inteligencia de Israel, tanto la agencia de inteligencia externa, Mossad, como la agencia de inteligencia interna, son muy profesionales. Son de las mejores, son agencias modelo en el mundo. Y realmente le deja a uno la duda de si de verdad era claro que ellos no sabían y no tenían información, ni siquiera indicios para poder decir aquí está pasando algo grande. Sería muy raro que algo así no lo supieran las agencias. Entonces queda la duda, sí queda la duda. Puede que el gobierno lo haya aprovechado para decir podemos lanzar una ofensiva más grande, no hagamos nada frente a esto, dejemos que Hamas ataque, necesitamos cambiar el statu quo. Son todas hipótesis que están abiertas. Lamentablemente no tenemos cómo confirmarlas y la incertidumbre pues está allí.
Es que sí cuesta trabajo creerlo, ¿no? Que no supieran y no pudieran anticiparlo. Aunque jamás fue el protagonista del inicio de esa guerra, pues el otro lado del conflicto, o en el otro lado, hay un actor polémico que es el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. A pesar de que Hamas juró desde su creación en 1987 destruir a Israel, no es un secreto para nadie. Desde el Golfo Pérsico hasta Washington, el movimiento de resistencia islámica fue amamantado por el Mossad y Benjamin Netanyahu, con recursos, armas y dinero, entregadas con el único propósito de destruir desde adentro a la OLP de Yasser Arafat. Ahora el monstruo ha escapado de las entrañas de Gaza. Las personas que cometieron estos ataques son animales. Las palabras del primer ministro de Israel, nacido en territorio judío luego de la creación del Estado de Israel en 1948, hacen parte del discurso sionista que lo ha acompañado toda la vida. Públicamente se declara enemigo de la partición y de todos los acuerdos de paz con la autoridad palestina. No descansaremos hasta eliminar a Hamas. Cada uno de sus miembros debe darse por muerto. La relación de Netanyahu con Hamas fue expuesta hasta por el emir de Qatar, poco antes de la cumbre de los países árabes y musulmanes. Las intrigas del primer ministro israelí terminaron por dividir en dos facciones a los palestinos y dejando a la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, teniendo solo gobierno sobre Cisjordania. Hamas propone la creación de un país islámico teniendo por capital a Jerusalén. Israel debe decidir qué hacemos con el dinero que enviamos a Hamas, no nosotros. Netanyahu aseguran que eran pagos humanitarios a funcionarios públicos y no paz comprada. Y es que Benjamin Netanyahu conoce de cerca la guerra contra los árabes y los palestinos. Durante los 70, luego de la guerra del Yom Kippur, se hizo experto en la llamada guerra de desgaste de baja intensidad, que enfrentaron las tropas israelíes contra las egipcias y los fedayines palestinos del Frente por la Liberación de Palestina. Las operaciones antiterroristas lo llevaron a participar en el rescate de los rehenes del avión de la compañía belga Sabena, secuestrado por la organización Septiembre Negro en el aeropuerto de Lod en Tel Aviv, en mayo de 1972, acción en la que resultó herido. Con el tiempo, Netanyahu se convirtió en el político más influyente de su país, liderando el partido Likud, que representa a la derecha nacionalista de Israel. Es abiertamente amigo de los partidos religiosos ortodoxos y experto en transar con quien sea para salirse con la suya. Su destreza le permitió hacerse al poder en 1996 y luego de conciliar por décadas con las fuerzas del Knesset, se ha quedado 22 años en el Ministerio del Interior, en 6 diferentes periodos. Sin embargo, la Fiscalía de su país lo investiga en varios procesos judiciales por corrupción. Permitió que Sara Netanyahu, su esposa, gastara en catering $98.500 cuando ya contaba con personal de cocina que recibía sueldo con los dineros del Estado israelí. Luego supuestamente ofreció a un productor de Hollywood, Aaron Milchan, mediar ante el gobierno de los Estados Unidos para que le dieran una visa de 10 años de residente a cambio de cientos de miles de shekels. También presionó a la prensa libre de su país. En otro proceso lo investigan por la compra de submarinos alemanes en el que terció a favor de 3 amigos y por impulsar planes de reforma para asignar la banda ancha en todo el territorio israelí a favores de familiares y amigos. Poco antes de que estallara la guerra contra Hamas, las marchas en las calles de Israel en su contra y en defensa de la Corte Suprema de Justicia, que estaba a punto de ser reformada para entregarle mayores poderes al Knesset, lo tenían contra la pared, en el punto más bajo de su popularidad. Por eso hay quienes dicen que la guerra le vino como anillo al dedo a Netanyahu, quien por ahora logró quedarse en el poder. Pero quien tarde que temprano tendrá que dar muchas explicaciones en su país y fuera de él, por los más de 24.000 muertos que ahora yacen bajo las ruinas de una de las más antiguas ciudades de la Tierra. Profesor, antes de ir con esta pregunta, que tengo varias, ¿usted cree que Netanyahu o que el gobierno israelí sí financió a Hamas, o sea, que ayudaron a su fortalecimiento y crecimiento posterior? Yo no lo creo tan directo. Por supuesto, no hay evidencia para poder decir es claro, es cierto que Israel termina ayudando a Hamas.
Lo que sí ocurre es que en el medio de la competencia con quien fuera la Organización para la Liberación Palestina, acuérdense ustedes de esa organización clásica con Yasser Arafat, sí, que era un líder palestino muy grande. La OLP. La OLP, que termina de cierta forma a través de los procesos de paz convertida en la Autoridad Nacional Palestina y de cierta forma el líder legítimo de los palestinos. En el interés de debilitar a ese tipo de actores, de cierta forma a Israel y al gobierno le favorecía que Hamas obtuviera cierto poder porque eso dividiría a Palestina, debilitaría a Fatah o a la Autoridad Nacional Palestina y le permitiría mayor margen de maniobra a los israelíes. O sea, perdón que le interrumpa, un poco como lo que pasó con Wagner, ¿no? Con el grupo Wagner. ¿Podría ser algo como eso, que le servía como de soporte para atacar, digamos, ese objetivo que tenía Israel en ese momento de debilitar a la OLP? El problema es que estamos hablando de el otro actor, ¿no? Es decir, Palestina. Wagner, claro, sirve los intereses de Rusia, pero está de mi lado. Okay. Pero estoy hablando del otro bando, cómo hago para debilitar al otro bando, sobre todo una figura tan popular como Yasser Arafat. Entonces, sí. De cierta forma Hamas termina siendo fortalecido, estoy debilitando al otro y ahí pues obtengo como mayores posibilidades de negociación o de enfrentar a los palestinos como tal. Pero evidencia de esto no hay y esto es especulación pura y yo sé que en las redes se llena de información de los israelitas financiaron a Hamas, pero no tenemos información cierta sobre esto. Ya regresamos con el análisis de las guerras con las que arranca este año 2024 en el mundo. Esta es Noticias 1, la red independiente. Noticias 1 y la revista Cambio se unen para cerrar este 2023 en grande. El compromiso con la verdad es el fundamento de nuestro trabajo. Contamos con tu apoyo para que en 2024 el periodismo independiente se fortalezca y el derecho a la verdad sea una garantía para todos los colombianos. Puedes recibir en tu casa a vuelta de correo el magnífico Morral de la Independencia 2024, tener un año de suscripción a la revista Cambio y apoyar la labor investigativa de Noticias 1. Ingresa ya a baki.co/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor de 250.000 pesos. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en patrocinar aporte de 250.000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. El año pasado, 6 drones después de que Hollywood predijera una guerra de los drones, Rusia atacó Kiev con municiones convencionales de misiles y con drones suicidas Shahed-136, aeronaves no tripuladas con una carga explosiva que podría detonar por sí misma contra un edificio, pero también congestionar el espacio aéreo para dificultar las defensas antiaéreas para un ataque de misiles o bombardeo. Desde el pasado invierno, Rusia comenzó a recibir fuego de drones, primero del Bryaktar TB2 de la industria militar ucraniana, cuyos impactos se vieron en el centro financiero de Moscú. Estos, al igual que el Switch 300 de Estados Unidos, han proliferado durante todo el año. Son atacantes más sigilosos que en días nublados navegan por grandes distancias sin ser detectados. Los drones israelíes también compiten con los Saurí de fabricación tunecina, que Hamas ha lanzado contra objetivos o al azar en Israel. Pero cada unidad militar en ambos lados tiene decenas de drones de civiles, que les sirven para localizar al enemigo, lanzar cargas improvisadas, ayudar a los sistemas de mira de las demás armas y para subir a videos de TikTok burlándose de sus enemigos. Muy bien, y continuamos con este especial de las guerras en 2024 con nuestro invitado especial, el profesor Palma. Bueno, pues la profesora Ikonomova tiene su propia interpretación sobre quién o quiénes podrían asumir el poder de Vladimir Putin en Rusia. Putin en realidad está en un centro. En este centro él maneja equilibrio entre distintos grupos. Hay un grupo de los que son más que todo gente de negocio muy relacionados con el occidente y que perdieron a partir de esta guerra porque se les cerraron negocios y hubo un tipo de rechazo de todo lo que provenía de Rusia y ellos están
debilitándose. Hay otro grupo que está más abierto hacia todas las partes del mundo, no solo Occidente, sino haciendo negocios con China, India, América Latina, cualquier otros lugares que siempre han pensado que Rusia debe fortalecerse y mostrar en el escenario mundial que es una potencia económica, política, militar y establecerse ahí. Entonces este grupo es más fuerte. Hay otro grupo que tiene que ver con lo militar, así como en Estados Unidos tenemos los que tienen que ver con la industria militar y están interesados, tecnología y militar interesados en la guerra, también los hay en Rusia, pero en Rusia tienen que ver y con misma participación en el ejército, y ellos son los más conservadores y los más ultra, como decir, en el escenario, más en una posición más ultra. Para que se pueda ganar la guerra están dispuestos de todo y quieren ir hasta un final victorioso, tomándose más territorio y quieren más expansión. Bueno, es curioso que ella no habla de electores rasos, pero sí de grupos económicos poderosos. Según usted, ¿quiénes podrían sustituir ese poder de Putin en Rusia? Realmente, Mónica, es muy difícil entenderlo y pensarlo. No hay figuras, no hay nombres grandes de la política rusa que uno pueda decir, mire, esta persona es como el heredero natural de Putin o quien debería sustituirlo. El sistema democrático no es tan democrático en Rusia, entonces la idea de partidos políticos, existen los partidos, van a elecciones, pero de cierta forma todo es como una especie de teatro en el cual el señor Putin pues está siempre detrás manejando los hilos. Incluso con la presidencia de Medvedev, que fue en algún periodo específico, Putin salió de la presidencia, puso a uno de sus grandes amigos en la presidencia y él como primer ministro, de cierta forma para estar detrás del poder, justamente porque la Constitución no le permitía lanzarse en ese momento. Entonces, de cierta forma ha sido un sistema de poder muy centrado alrededor de una sola persona, tal vez muy en la tradición del zarismo ruso de siempre. Y es difícil cambiar la cultura política alrededor de esto. Putin sigue siendo una figura muy popular. De cierta forma, con la guerra, si bien al inicio tuvo una serie de oposición, sobre todo en personas jóvenes, en grupos jóvenes, hay una gran población que todavía lo ve a él como una figura de mucho poder y quien debería estar allí al frente de Rusia. De tal forma que es muy difícil ver a alguien que pueda sustituir a Putin, sobre todo en términos del carisma que tiene y como figura de ese nacionalismo ruso que es tan reverberante en muchos de los sectores del país. Hablamos de la transición política que nos parecía imposible con Rusia. ¿Usted cree que también se ve remota esa transición política con Israel? ¿Usted qué piensa de esto? Pues a ver, el gobierno de Israel en este momento no es muy popular y de hecho ha sido impopular desde hace ya varios meses, tal vez unos años. Benjamín Netanyahu es una figura discutida en Israel, ha tenido una serie de investigaciones por corrupción, por ejemplo. No fue el claro ganador de varias elecciones. Acordémonos que Israel es un régimen parlamentario, por lo tanto uno vota por partidos, no necesariamente por presidente, por figura. Y en muchas de estas elecciones no se logró una mayoría parlamentaria. Y la única forma en la cual Netanyahu logró consolidar un gobierno de mayorías fue aliándose con unos partidos políticos más radicales, pero más pequeños, que son los que constituyen el gobierno actual. Y por eso se habla hoy en día de un gobierno de extrema derecha en Israel, con una serie de partidos que son antiárabes, que de cierta forma son muy sesgados o cerrados a su propia religión. Algunos quienes dicen, mire, esta gente definitivamente quiere acabar con Palestina. Eso no necesariamente es cierto, pero es un gobierno que en su línea de extrema derecha no necesariamente es muy popular. No sé si recuerdan que hubo unas grandes manifestaciones en las ciudades de Israel hace apenas unos meses porque el señor Netanyahu quería o pasó una reforma para las cortes y de cierta forma le permitiría al gobierno nacional como mayor maniobra sin que las cortes pudieran decir, las cortes de justicia pudieran de cierta forma servir como contrapeso. Y eso sacó a la gente a las calles a marchar masivamente, lo que nunca se había visto en Tel Aviv, por ejemplo. Entonces el gobierno no está bien.
y de cierta forma todo esto que está pasando con Gaza se le reclama a Netanyahu. ¿Usted por qué no sabía? ¿Usted cómo no pudo hacer algo antes de que esto pasara? Y también la respuesta, ¿cómo es que estamos respondiendo así? Desproporcionadamente. Desproporcionadamente. Entonces no es popular y eso puede ayudar a una transición de gobierno. ¿Usted cree que con los calificativos que le han dado en diferentes partes del mundo como crimen de guerra, lo que está sucediendo en Gaza, o calificando a Netanyahu como criminal de guerra, algún día realmente pueda ser juzgado internacionalmente? Pues debería ser lo correcto, ¿no? Esto tiene que ser mirado por las cortes, incluso por la Corte Penal Internacional en su momento. Tiene que revisarse la actuación de las tropas de Israel, de los tomadores de decisiones de Israel en el terreno, mirar por qué está pasando lo que está pasando, cómo está pasando lo que pasa en los hospitales, con los bombardeos sistemáticos, con el desplazamiento de la población, el hecho de que la gente no pueda alimentarse. Todos estos deben ser considerados crímenes de guerra, pero una cosa es lanzar una opinión y decir, yo creo que hay crimen de guerra, y otra cosa es el proceso jurídico para estudiar la evidencia y concluir, ahí hay crímenes de guerra. Y eso es lo que yo creo que en algún momento la justicia, incluso la justicia internacional, tiene que hacer para que haya justicia realmente de lo que pasa en Gaza. Es que prácticamente viendo el mapa, los palestinos nunca han tenido escapatoria, porque siempre han tenido límites en el mar, límites hacia Israel, límites hacia Egipto, límites hacia el norte. Ellos, el gobierno siempre dijeron, listo, huyan hacia el sur, los vamos a proteger, pero el sur también está siendo bombardeado por Israel. Prácticamente ellos están no solamente en la cárcel abierta más grande del mundo, sino que no tienen escapatoria, ni siquiera tienen la posibilidad de salvar sus propias vidas. Sí, claro, estamos hablando específicamente de la Franja de Gaza, ¿no? Porque las dinámicas en la ribera occidental, que es otro de los territorios que harían parte del Estado palestino como tal, pues tienen unas dinámicas geográficas diferentes, pero cuando hablamos específicamente de la Franja de Gaza, pues estamos hablando de una zona de las más altamente densamente pobladas en el mundo, que está bloqueada y que tiene diferentes pasos que están cerrados, controlados por Israel, incluso en la zona marítima donde también existe un bloqueo por parte de Israel, pero que no se nos olvide también que en el paso de Rafah, que es en el sur, está bloqueado por Egipto. Entonces digamos que hay un bloqueo que no es solamente de Israel, también Egipto contribuye a ese bloqueo, y básicamente porque también reconoce a Hamas como una organización terrorista, y es una organización peligrosa, y no queremos una migración palestina masiva a Egipto tampoco. Eso generaría problemas en Egipto, y esto por supuesto genera unas condiciones humanitarias terribles para los palestinos en la Franja de Gaza. Hamas inició ese ataque, Israel respondió, pero está casi que claro que Netanyahu está llevando a la guerra esta zona, o creó esta guerra que no para, que no cesa, igual que Putin contra Ucrania. Si se eliminaran o si desaparecieran estos dos factores, ¿usted cree que el mundo podría estar en paz, que sacando o eliminando esas dos guerras y esas dos personas que son las que están creando un conflicto muy serio a nivel mundial, el mundo podría estar, digamos, entrar en un proceso de paz, en un oasis libre de tantas muertes y tanta sangre? Yo creo que sería como una especie de primer paso, pero no sería lo suficiente, digamos. En el caso de Ucrania es mucho más claro. Muchas personas han llamado a negociemos en Rusia, Ucrania, sentémonos en la mesa. Y muchos dicen, no se necesita ninguna negociación. Lo que tiene que ocurrir es que Rusia se retire de Ucrania y se acabó la guerra, y no hay ningún problema. Entonces digamos que eso pasa, Putin cae, no es más el gobernante de Rusia, etcétera. Pues sí hay unas ideas que están por allí en el medio, y hay que ser muy cuidadosos porque otras personas, bien sea partidos políticos en Rusia, movimientos nacionalistas muy fuertes, pueden retomar la idea de decir, esas partes que teníamos nosotros en Ucrania son nuestras por historia y por todo lo demás, por lo tanto reclamémosla. Entonces digamos que Putin podría ser como el primer elemento, pero se necesita más. Se necesita tener la certeza de que el territorio ucraniano va a ser reconocido de aquí a futuro como la nación de los ucranianos, que la nación ucraniana y la nación rusa son diferentes, y eso nos lleva incluso al debate de las personas en las redes, porque hay también discursos de odio muy exacerbados, narrativas. Y en el lado de Netanyahu y Palestina, creo que es un poco más complejo, porque Netanyahu puede salir y podríamos decir, listo, que cese un poco la ofensiva de lo que está pasando en Gaza, que entremos en un proceso de negociación, pero la verdad es que Hamas va a seguir existiendo, y Hamas odia y quiere exterminar a Israel. Entonces
Entonces puede que Netanyahu no sea el primer ministro de Israel, pero va a haber alguien más que va a tener que tomar decisiones duras porque seguramente Hamas va a seguir atacando el territorio de Israel. Por lo tanto, lo que necesitamos ahí es decidir, aterrizar el famoso problema de los dos estados, la creación del Estado de Palestina y el reconocimiento del derecho de Israel de existir bajo unas fronteras definidas. Si llegamos a eso, que ha sido un imposible en décadas y décadas, de pronto ahí estamos hablando de paz. Eso ya parece una utopía, claramente, ¿no? Lamentablemente sí. Bueno, a mí me parece muy importante que hablemos de Colombia y hablemos de la posición del gobierno colombiano frente a lo que ha sido las guerras en el mundo, específicamente Rusia, Ucrania, y la posición de Colombia frente al conflicto de Israel y Gaza. Claro que sí, Mónica. Frente al conflicto en Palestina, y particularmente pues, las operaciones de Israel en la Franja de Gaza, pues ha existido un reclamo muy aireado, muy duro, a veces en un tono que no debería ser el apropiado para un mandatario presidencial. Poco diplomático. Poco diplomático en contra de las acciones del gobierno de Israel. Las relaciones entre Colombia e Israel son sólidas, son fuertes, lo han sido desde hace muchos años. Israel es un gran cooperante para Colombia en muchos temas, incluyendo el tema de defensa, el tema de cooperación militar, el tema de inteligencia, sin hablar, por supuesto, de tecnología, industria, etcétera. Y de cierta forma una salida como medianamente sorpresiva del presidente, más que todo a través de Twitter, en vez de los canales oficiales de Cancillería para manifestar lo que se debe manifestar, pues de cierta forma como que puso una posición de Colombia muy a favor de Palestina y muy en contra de Israel. Después la salida del canciller Leiva, algunos comunicados trataron como de moderar un poco esa posición, pero sí queda en el aire la idea de que el presidente de Colombia particularmente pues tiene una posición muy clara frente a lo que está pasando entre Israel y Gaza. La diplomacia colombiana, sobre todo los miembros de carrera diplomática, los diplomáticos profesionales, son muy profesionales y hacen muy bien su trabajo. La embajadora colombiana en Israel es excelente, mantiene muy buenas relaciones con Israel y de cierta forma han tratado como de mediar un poco en esta situación. Pero es claro que la posición de Colombia ha sido mucho más fuerte hacia Palestina que hacia Israel. Se han discutido varias resoluciones sobre este caso en la Asamblea General de las Naciones Unidas y Colombia de cierta forma ha participado con el voto, al igual que la mayoría de países, de cierta forma reclamando un cese al fuego y pidiéndole a Israel que modere un poco la posición de lo que está realizando militarmente en Gaza. Frente a Ucrania y Rusia, la posición ha sido un poco más ambivalente, ha sido un poco menos clara de alguno de los lados. No ha sido tan directa, ¿no? Ha sido tan directa. La posición es mucho más como nosotros queremos que allá haya paz. La idea de abrimos, motivamos, queremos que rusos y ucranianos se sienten en la mesa de negociación. Y ese tipo de posiciones también puede ser un poco complicada y discutida a nivel internacional, porque como lo habíamos mencionado, la solución de este conflicto es muy sencilla. No se necesita negociación. Que Rusia se retire y se acabó la guerra y no hay ningún problema. Entonces, de cierta forma, hay unos reclamos a por qué Colombia no asume una posición mucho más fuerte en contra de Rusia, como manifiéstese en contra de Putin. Claro, usted dice, no estoy de acuerdo con la guerra y creo que pues nadie está de acuerdo con la guerra, pero esta guerra está causada por una acción muy particular de un lado, y es el interés de Putin, todo su discurso, toda su narrativa de invadir un territorio que es soberano de un Estado reconocido por el mundo entero. Entonces, algunas posiciones de Colombia ahí son un poco más ambiguas, más ambivalentes en este sentido, motivando mucho a la discusión, motivando mucho a volver a la paz, pero sin criticar mucho la posición de Rusia, manteniendo unas relaciones cordiales con Rusia. Rusia y Colombia pues también tienen una serie de intereses comerciales interesantes también, pero no hemos sido parte de ese grupo de países como en Europa Occidental, como Estados Unidos, o en el marco incluso de la OTAN, de países que han sido mucho más claras en su determinación de señalar un responsable de la guerra y decir tenemos que reclamarle a Putin que salga de los territorios, que frene la guerra y es la forma correcta de hacer la guerra. De cierta forma eso va en la vía de lo que han manifestado también otros países en Sudamérica, entonces digamos que no estaría muy desviado de la acción de otra serie de grupos de países en el mundo. Los marxistas tienen una cláusula según la cual la guerra es la partera de la historia. Lo que esperamos
al final de estas guerras será tierra para los palestinos, paz para ucranianos e israelíes y democracia para los rusos. Así que con esto pues nos queda esperar que estos cambios por lo menos comiencen en 2024. Profesor Palma, un placer y un honor que nos haya acompañado. Lástima que el tiempo sea tan corto, pero bueno, espero que en algún momento nos podamos encontrar para ahondar en estos temas históricos mundiales. Claro que sí, Mónica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre un placer venir a discutir estos temas. En efecto, el tiempo es muy corto, pero podemos volver a discutir otra serie de temas en el futuro. Bienvenido siempre, profesor. Muchas gracias y bueno, nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.